todos, el día de hoy vamos a hablar sobre la semiosis social, conformado por María de los Ángeles Cárdenas Medina, Camila Estefani Guapizaca Sabinien, Anthony Ricardo Castro Huancayo, José Joaquín Alarcón Santos y su servidora, Esther Abigail Huacón Flores. La semiología de la retórica. La retórica es una disciplina del lenguaje compleja y extensa en su historia y uso. Abarca en realidad muchos problemas. Su origen estuvo vinculado a una determinada etapa de la historia griega. Se vinculó a la asamblea, la defensa de la propiedad y el derecho público. De forma genérica, la retórica se asocia a la efectividad y la persuasión en espacios públicos, cortes, asambleas, juzgados, etc. O bien dentro de prácticas de comunicación social, como la publicidad y la propaganda, donde esa macrooperación retórica es fundamental. El término retórico ha sido utilizado en varios contextos, desde cursos para escribir correctamente, oratoria con técnicas para defender los propios puntos de vista, hasta las modalidades del pensamiento. Hoy en día, el término retórico también se acepta para el análisis de la realidad social y los discursos sociales. La retórica posee varios niveles y planes que van desde el técnico, lo didáctico, lo antropológico, hasta lo ético y epistemológico, o la relación entre retórica y conocimiento, en el sentido de cómo el discurso crea un tipo particular de conocimiento y visión del mundo. La retórica, en algún sentido, inaugura la preocupación por la comunicación dentro de la filosofía occidental y puede considerársele como la primera disciplina comunicativa. La retórica de Aristóteles es un libro organizado comunicativamente donde hay un espacio para el orador, el mensaje y el auditorio. A continuación, mi compañero Ricardo. Gracias, compañera. Yo voy a hablar sobre la simología de la retórica. La cultura helénica nos legó su arte y cultura, su arquitectura, sus instituciones, su filosofía y también, por citar unos pocos campos, aunque su herencia es incuantificable, pues hoy seguimos disfrutando de ella. En América Latina, la mayoría de los países, a excepción de Cuba, Nicaragua o Venezuela, viven gobernados democráticamente. Pero sabrán los unos y los otros que el término no se originó en América, sino en Grecia, de acuerdo a su etimología. La teoría de la estética de recepción. Muchos de estos discursos se complican, pues se detienen solo en integrar los signos, pero lo hacen en un sentido propio, y esto confunde al receptor o público al cual se dirige. En este sentido, no cumple con el propósito del discurso y de la retórica, cual es de llegar con efectividad articulado y en base a un sistema de signos aceptados a una conversación social al receptor. El formalismo ruso y sus propuestas de análisis de texto. Como se mencionó anteriormente, el proceso para transmitir el mensaje a determinado público es el diálogo y aquí jugó mucho a la retórica en su estructura. El hecho de crear un mensaje por medio de un determinado lenguaje y con reglas adecuadas es conocido como codificación. En la formulación rusa, en cuanto al análisis de texto, se presenta a Ramón Jakobovich, quien en 1960 plantea un modelo verbal interpersonal de comunicación. Su propuesta va más allá del modelo de Saussure. Como pueden apreciar, aquí está la tabla que especifica a los 6 factores de la comunicación de Jakobovich, que son tipo de referente, expresivo, conativo, fáctico, metalingüístico y poético, que en cada una de esas tiene orientación a contexto, emisor, receptor, contacto, código, mensaje, respectivamente a cada uno de los tipos. También tiene muchas funciones, como el referente, que tiene una función de impartir información. El expresivo tiene la función de expresar sentimientos o ideas. El conativo tiene la función de comportamiento influenciado. El fáctico tiene la función de establecer o mantener relaciones sociales. El metalingüístico tiene la función de referente a la naturaleza de la interacción. Y lo poético tiene la función de resaltar
características textuales. Y cada uno tiene su ejemplo. Como el referente tiene el ejemplo de llueve, el expresivo tiene llueve de nuevo, el conativo tiene como el ejemplo esperar a que deje de llover, el fáctico tiene el ejemplo de terrible el clima, ¿no lo crees? Como tipo pregunta y cosas así. El metalingüístico tiene de ejemplo como este es el boletín meteorológico, como algo que puede pronosticarse, y lo poético es como la dulce lluvia del cielo regala su rocío. Muchas gracias y esa fue mi participación. A continuación, mi compañera. Gracias por darme el paso, compañero. La comunicación no verbal es un proceso multisensorial que habitualmente se establece de forma espontánea e implica un conjunto de comportamientos no lingüísticos que a menudo son inconscientes. En este sentido, la comunicación no verbal incluye tanto aspectos conscientes e intencionales como comportamientos no intencionales. Cada cultura puede tener un código de expresión corporal diferente que, si desconocemos, nos puede afectar en la eficacia de la comunicación intercultural. Después del estudio de la comunicación no verbal, acontece de forma similar a la comunicación verbal. El debate entre posturas innatistas que sostienen la naturaleza innata y universal de aspectos no verbales en la comunicación parte del aprendizaje cultural de tales manifestaciones y, por tanto, evidencian las diferencias culturales en la comunicación no verbal. La comunicación no verbal dentro del ámbito profesional tiene que ver con todos los gestos, formas de proyectarse y de comportarse de los profesionales en el ejercicio de su puesto de trabajo. Es tarea de la semiótica a secas identificar cada uno de los distintos sistemas de signos, descubrir sus respectivas gramáticas, estudiar sus mecanismos de funcionamiento. Influyen estas formas no verbales de comunicación en la interacción dentro del ámbito organizacional y, como a su vez, es fundamental como herramienta de gestión para la optimización del tiempo en las relaciones sociales y empresariales. A continuación, mi compañera Camila Guapizaca. Gracias, compañera. ¿Cómo analizar el filme según Francesco Cassetti? Debe haber análisis e interpretación de los códigos inherentes de una película, es decir, que los códigos pueden ser definidos como un conjunto de signos de productores y transmisores de un mensaje emitidos a los espectadores a través de un discurso audiovisual. Se han desarrollado categorías e ítems específicos que están basados esencialmente en los códigos técnicos de representaciones visuales, códigos cinematográficos. La composición fotográfica, los movimientos de cámara, el sonido, el montaje, la escenografía y hasta un tipo de formato. Estos son indispensables para así determinar los significantes explícitos en un largo o cortometraje. Los métodos de un análisis fílmico se están esforzando en profundizar los aspectos técnicos estéticos y relegan a un segundo plano la interpretación de códigos narrativos. Se puede intentar demostrar que la narración puede guiar también en el análisis fílmico, porque se contribuyen con las partes vitales del film. Narrativo argumental. La narración es emitida como una composición estructural que relata y describe un suceso de orden cronológico. Métodos y teorías. Los métodos de un análisis fílmico se han manifestado mundialmente, presentando así una diversidad de formas, procedimientos y técnicas. No existe un método universal que logre esclarecer el comportamiento del film y en todas sus manifestaciones. Los métodos de Cassetti consisten en determinar las tres instancias básicas que debe contener un filme, que son la presentación, la narración y la comunicación. Cassetti expone una metodología centrada en los estudios componentes cinematográficos, es decir, la búsqueda de tipos de códigos audiovisuales en el filme. Los primeros se basan en códigos
icónicos visuales, que son la fotografía y la puesta en escena. Los gráficos son los títulos y texto. Los sonoros son silencios, ruidos y música. Y los sintácticos, el montaje. A continuación, mi compañero José Joaquín Alarcón. Saludos cordiales, así es, mi nombre es José Alarcón Santos. Muchas gracias a mis queridos colegas por esa información muy valiosa que acabaron de entregar. Ahora me toca hablar acerca de la semiosis social según Eliseo Verón. ¿Quién es Eliseo Verón? Es un famoso filósofo que nació en Buenos Aires y también fijó su concentración y sus estudios en bases a la comunicación. El modelo de Verón encuentra su ejemplo arquetípico en la circulación del conocimiento científico, en la producción discursiva de la ciencia, los textos de determinados autores temporalmente anteriores, que son usados por otros autores como condiciones de producción o como objetos de análisis para la generación de nuevos discursos, que a su vez serán usados por otros autores, y así sucesivamente. Así, la construcción social de lo real tiene lugar discursivamente a partir de la encastrada relación de discursos anidados infinitamente a través de una producción histórica y colaborativa de sentido. Ahora hablemos de la teoría de los discursos sociales. Para así abordar la semiosis social por medio del análisis, hay que tener en cuenta que existen de uno y otro lado reglas de generación y reglas de lectura. En el primer caso se habla de gramáticas de producción y en el segundo de gramáticas de reconocimiento. Las reglas que componen estas gramáticas describen operaciones de asignación de sentido. Estas operaciones consisten en la búsqueda de marcas presentes en la materia significante. Se habla de marcas cuando la relación entre las propiedades significantes y sus condiciones productivas no es clara. En cambio, se habla de huellas cuando la relación queda claramente establecida. Y es que esto de la semiótica nos deja huellas, ¿verdad? Que nos ayuda a describir un poco más cómo es el camino de la comunicación. Ahora, hablemos de la semiosis. La semiosis social es infinita. Tanto desde un punto de vista sincrónico como diacrónico, la semiosis social es una red significante infinita. Otra vez lo vuelvo a resaltar. Y en este sentido, la producción de conocimiento son parte de un sujeto, no puede separarse de una red social de sentido de la cual forma parte. El conocimiento, por ejemplo, la ciencia, es un efecto de sentido cuya naturaleza solo puede ser aclarada si se sitúa en la red infinita de discursos entrelazados. El conocimiento ubicado en el interior de esta red semiótica es un fenómeno intersticial, así también lo asegura Verón. Y es que nosotros tenemos diversidad de información y en base a todo este sentido podríamos tener una idea clara de cómo funciona la semiosis social infinita. Hasta aquí esta exposición. Gracias por seguir de cerca este programa para todos ustedes. Será hasta la próxima.